Bien, bienvenidos. Le damos la bienvenida al primer cápsula de las primer grupo de charlas que vamos a tener a partir de este evento de Foro al Grano. Este Foro al Grano nace como un espacio en donde tratamos de que converjan personas con perfil científico, de investigación, parte de la academia, y para que se unan con el sector productor de la agricultura, en este caso especialmente de café. Esto con el principal objetivo de mejorar la toma de decisiones en campo. Debido a la situación actual, pues teníamos programado para la primera semana de mayo este evento, pero no echamos atrás y logramos coincidir y coordinar con los panelistas para iniciar el día de hoy. Pues mi nombre es Mariano Vargas, organizador y fundador del evento, ya desde el 2015, y también formo, administrador del Finca La Hilda, y formo parte también del comité de investigación con el convenio que tenemos con la UCR actualmente. Luego de la crisis del 2014 de La Roya, pues nos replanteamos toda la operación de la finca, y una de las cosas que hicimos fue la inversión en investigación y desarrollo, y a partir de eso ya comenzamos con una relación más estrecha con la Universidad de Costa Rica, principalmente con la Facultad de Agronomía, pero ya luego nos hemos extendido a otras facultades. Para el episodio de hoy, el tema tenemos el índice de área foliar como indicador de capital productivo en café. Como invitados de hoy nos acompaña el ingeniero Sergio Castro Pacheco, que no se pudo conectar desde su lugar de estudio. Hoy se encuentra desde Francia. ¿Nos escucha, Sergio? Sí, fuerte y claro. Muchas Muchas gracias, gracias. Mariano, por organizar este evento. Muchas gracias por acompañarnos y sacar el tiempo, Sergio. Y casualmente hoy también nos acompaña uno de los profesores que nos ha acompañado desde el inicio de este gran esfuerzo que hemos hecho de investigación, el doctor y profesor Marco Vinicio Gutiérrez. El profesor Marco Vinicio, pues, obtuvo su título de bachiller en la Universidad de Costa Rica. Luego fue aceptado en el programa de maestría de la Universidad de Davis en California, y luego obtuvo su doctorado en la Universidad de Hawái. Vaya lujo, ¿ah? Primero en California y luego pues estar en Hawái. Y aquí es donde comenzamos a coincidir y a converger ideas y a formar cierta empatía. El profesor, su estudio de doctorado la hizo en café, en la estimación del uso de agua y requerimientos para el riego en café en Hawái. Y en el 2015 nos conocimos en el curso intensivo de Fisiología de Cultivos Tropicales, impartido en la Estación Experimental Fabio Baudrit. Eso ya hace 6 años. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Casualmente nos ha acompañado desde los inicios de este foro, ¿verdad? Cuando hacíamos las reuniones con los productores allá en la finca. Algo muy sencillo, y hoy ya estamos teniendo otro tipo de alcance. Le agradezco por acompañarnos y muchas gracias por todo este esfuerzo todos estos años. No, es un placer para nosotros en la Universidad de Costa Rica poder colaborar con el sector productivo y tratar de transferir de la manera más efectiva posible, a través de sus actividades de extensión agrícola al sector cafetalero específicamente, pues algunos de los resultados que vamos logrando con el trabajo cooperativo entre varias unidades académicas de la Universidad de Costa Rica y Mariano en representación del sector productivo.
Entonces hoy lo que vamos a hablar en esta primera charla de la serie de charlas del foro es precisamente uno de los tópicos que queremos poner en uso, en práctica, por parte del sector cafetalero y que tiene un enorme fundamento ecofisiológico, que sería el objetivo de la conferencia, de la primera conferencia del día de hoy de la serie de intervenciones en Foro al Grano. Profesor, muchísimas gracias. Y para justificar un poco lo que es el tema del IAF, y en el sector productivo en general, siempre hemos conversado de la ausencia de indicadores productivos o indicadores o números objetivos que nos puedan, o sea, dejar que la agricultura no sea, que sea por intuición, ¿no? Dejar que la agricultura, la toma de decisión sea por intuición y que la agricultura se tomen las decisiones a partir de indicadores importantes, así como se toman en otro tipo de sectores, como en mercados de detalle o en exportaciones, el tema de inventarios, pero en agricultura normalmente la toma de decisión se hace a manera de intuiciones, me lo contó alguien, y el IAF hemos encontrado que puede llegar a solucionar mucho de las trabas que tenemos en la toma de decisiones para hacerla de manera correcta y que también con el tiempo de los años de estudio del cual Sergio pues ha participado intensamente y nos hemos dado cuenta pues una con otra investigación que el índice de área foliar puede ser importantísimo para la toma de decisiones. Entonces podemos iniciar cuando guste. Podemos empezar. Muy bien, entonces vamos manos a la obra y como indicó Mariano, este es un esfuerzo efectivamente de mostrar que las observaciones no son suficientes, particularmente en el mundo de la agricultura, y que afortunadamente tenemos ahora suficiente máquinas, sensores para llevar al campo y producir indicadores cuantitativos del desempeño de las plantaciones. Y como dijimos en la introducción, hoy vamos a empezar con el concepto y las aplicaciones del índice de área foliar. Al final de mi conferencia, de mi intervención, también tenemos a Sergio Castro, que como indicó Mariano está desde Francia, que puede expandir las secciones que a ustedes les interese más. Vamos a unir una serie de conceptos teóricos y prácticos durante el día de hoy y me gustaría empezar recordándoles por qué medir el IAF de los campos, en este caso específicamente de café, y obviamente se requiere cierto background fundamental. Entonces el índice de área foliar es un parámetro adimensional, quiere decir que no tiene unidades porque es el resultado de dividir el área foliar por el área de suelo correspondiente. Esto nos da unidades de metros cuadrados de hojas por metro cuadrado de suelo que se cancelan entre sí. Este valor de cobertura del suelo por parte de la superficie fotosintética es afectado obviamente por la arquitectura de las plantas y de la plantación, por la densidad y el espaciamiento entre las plantas y por supuesto por la estructura del dosel. Hoy vamos a mencionar ejemplos sobre todo de café, pero también voy a tener que recurrir a otros cultivos con los que hemos hecho investigaciones relacionadas y que en algunos casos vamos un poquito más adelante. En ese sentido encontramos en café y en otros cultivos diferentes estructuras de las plantaciones, campos que muestran doseles continuos, que sería el caso de una plantación de caña de azúcar, por ejemplo, organizados en hileras como los cultivos anuales de frijol, u organizados en setos, que es el caso de muchos cultivos perennes como el que nos ocupa hoy, que es el café. En diferentes ecosistemas en la Tierra encontramos grandes variaciones en el índice de área foliar, desde 1.3 en los desiertos hasta 5.1 y 6.7 en los bosques templados de hoja perenne, mientras que las plantaciones forestales manejadas por ingenieros, desde luego, con densidades de siembras más altas, podemos encontrar los valores más altos de hasta 8.7. Incluso yo he visto por ahí valores cercanos a 11 en algunos bosques de coníferas. El IAF, como lo hemos visto, es por lo tanto un índice del contenido de follaje en una plantación. Ese es realmente un insumo desde el punto de vista de la captura de la radiación, que es el principal objetivo de cualquier actividad agrícola. Es un indicador de la cobertura del suelo
y de la captura de radiación solar, que es la principal actividad, sin duda alguna, que desarrollamos en la agricultura. Por lo tanto, está relacionado con la evapotranspiración, porque sucede que la evaporación ocurre a partir de la superficie del suelo y la transpiración ocurre a partir de las hojas. La evapotranspiración es la suma de los dos componentes. También tiene que ver con la asimilación de CO2 por parte de la plantación y desde luego la producción de biomasa y el rendimiento. Y tiene muchas aplicaciones, como vamos a ver en el transcurso de la conferencia, en el manejo agronómico de los cultivos y el modelaje regional de flujos de energía y materiales entre la biosfera y la atmósfera. Quiero recordarles esta premisa fisiológica fundamental, que ya la mencionamos en la diapositiva anterior. El flujo fotosintético de fotones o la luz fotosintéticamente activa, solo las longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros, es el insumo primario de todos los sistemas de producción agrícola. En la agricultura cosechamos la luz solar. Todos los otros factores ambientales, como el agua, la temperatura y los nutrientes, influencian el crecimiento y el rendimiento, alterando la forma en que las plantas capturan la radiación solar. El estrés hídrico, por ejemplo, reprime la expansión de las hojas y puede causar defoliación, lo cual desde luego reduce la absorción de luz y la fotosíntesis del cultivo. Entonces, sintetizando hasta ahora, recuerden que definimos el IAF como una variable adimensional que resulta de la división de los metros cuadrados de hoja que cubren 1 metro cuadrado de suelo, pero dada la estructura de los doseles, en realidad yo prefiero hablar de la cobertura por hectárea, en el entendido de que la medición del área foliar tiene que incluir también las superficies de suelo no cubiertas por el follaje. En esta diapositiva tan diagramática, tomada de Google, damos a entender, para tal vez de manera más clara, qué significa un IAF de 1 cuando 1 metro cuadrado de follaje cubre 1 metro cuadrado de suelo, y qué significa un IAF de 3 cuando hay 3 metros de follaje cubriendo 1 metro cuadrado de suelo. Pero en realidad la significancia del IAF depende de su aplicación a escala de las plantaciones, como lo vemos aquí. Entonces la idea es que debemos obtener cuántos metros cuadrados, casi que cuántos kilómetros cuadrados de hojas hay en una hectárea de suelo, porque ya vamos a ver la estructura de una plantación de café donde toda la superficie no está cubierta por vegetación. En esta figura tan diagramática, noten cómo efectivamente el índice de área foliar óptimo de diferentes cultivos, 4.2 para la avena, 6.7 para la soya, 3.5 para el sorgo y 4.2 para el maíz, depende de la densidad de siembra. En avenas pueden tener 1 millón de plantas por hectárea, 150.000 de soya, 60.000 de sorgo y 24.000 de maíz para producir estos valores de cobertura de IAF que resultan óptimos para la obtención de los mayores rendimientos. En una plantación de maíz, por ejemplo, queda claro que el IAF-DP efectivo depende del despliegue de las hojas. Y eso es lo que queremos en contraste con esta situación de un campo de maíz afectado por el estrés hídrico, donde se notan claramente los síntomas del arrollamiento de las hojas que causa la pérdida de la radiación solar, que como notan incide sobre la superficie del suelo, aumenta la temperatura del suelo, causando algo que se llama advección, que al final termina reflejándose en mayores tasas transpiratorias por parte del cultivo que de por sí ya está estresado. Y noten cómo en una plantación de café manejada con criterios más modernos, conceptos muy bien definidos, efectivamente áreas muy amplias de la plantación quedan descubiertas de follaje de café, pero los setos pueden desarrollar cantidades de área foliar impresionantes, solo que esta área foliar no está uniformemente distribuida en toda la superficie de la hectárea, si esa fuera nuestra superficie de referencia. Matemáticamente, el índice de área foliar se deriva de una ecuación de la física que se llama la ley de Beer-Lambert, que básicamente fue desarrollada para estudiar la transmisión de la luz a través de un medio de densidad conocida. Aplicado este modelo físico a la agricultura, noten que esta transmisión de la luz, cuánta de la luz que incide
arriba de la plantación, el I sub 0, logra ser transmitida y llegar hasta la superficie del suelo depende de varios factores, como son la K, que le llamamos el coeficiente de extinción de luz, y acá el LAI en inglés, que corresponde al valor de IAF. Noten, por lo tanto, que hojas erectas comparadas con hojas más horizontales tienen un coeficiente de extinción de luz menor. Eso quiere decir que dejan transmitir mayor radiación, mientras que hojas más horizontales absorben ellas mayor cantidad de radiación. Hojas de color más verde absorberán mayor radiación también. Y además las condiciones agroecológicas de los sitios agrícolas específicos determinan cuál es el IAF óptimo. Con base en esta ecuación básica, yo sé que hay muchos agrónomos que les gusta la matemática, aquí les presentamos la derivación del IAF a partir de la ley de Beer-Lambert fundamental, a partir de la cual también podemos obtener los valores de coeficiente de extinción de luz si ya conociéramos la medición del IAF de la plantación y los valores de radiación incidente y radiación transmitida a nivel del suelo. En términos de densidad de siembra, y poniendo ejemplo de una plantación de maíz, noten que efectivamente al aumentar el número de plantas por hectárea se logran IAFs distintos, y conforme las plantas crecen aparecen varios fenómenos a lo largo de esta curva de relación de rendimiento con la densidad de siembra. Y noten que en etapas tempranas del desarrollo de la plantación hay un autorraleo impuesto por la competencia intraespecífica que se desarrolla dentro de plantas de la misma especie. Alcanzamos un valor de IAF óptimo donde, a pesar de que se sube el número de plantas por hectárea, el rendimiento se mantiene estable, y alcanzamos un punto de sobrepoblación donde más bien el hecho de seguir aumentando el número de plantas por hectárea más bien causa reducciones en el rendimiento debido a la activación del estrés biótico en una respuesta que está relacionada con la pérdida de la capacidad de las plantas para defenderse, lo cual es algo que tenemos que conversar porque es un estrés que aparece cuando abusamos de la densidad de siembra. Noten, sin embargo, que en la mayoría de los cultivos anuales en realidad la respuesta del IAF no muestra esta plató, este cielo raso que notamos aquí. La mayoría de los cultivos, noten que tiende a mostrar una respuesta mucho más dramática en la relación entre el rendimiento y el índice de área foliar. Pero efectivamente todos los cultivos tienden a mostrar una respuesta de tipo IAF óptimo al aumentar la densidad de siembra. En el caso del café la cosa se puede complicar mucho, particularmente en campos que son manejados con podas por ciclo, como este ejemplo que les estoy mostrando en la pantalla. Y cuando vemos las consecuencias que eso tiene sobre el rendimiento, pues veámoslo acá. Obviamente al aplicar acá una poda se reduce el área foliar disponible para la fotosíntesis y el llenado de los nudos, además de los frutos, además de que la poda tradicional básicamente reduce la planta a un chongo y se elimina toda la estructura capaz de producir rendimiento. Entonces noten que los primeros años, cuando el café aún no ha sido podado, el rendimiento sube progresivamente hasta llegar al año 4, donde se aplica la primera poda, el rendimiento cae, se recupera de nuevo un ciclo de 3 años, luego del cual se aplica el segundo ciclo de poda bajo 2 sistemas de siembra. Noten que podemos tener el sistema tradicional con alta densidad de siembra de 5.500 plantas por hectárea y un sistema abierto en setos como el que les acabo de mostrar en diapositivas anteriores con 2.777 plantas por hectárea. Y noten que el manejo tradicional de las plantaciones, una vez que se efectúa la poda, afecta al sistema tradicional mucho más, si lo consideramos a través del ciclo de 3 años, que el sistema de manejo abierto de esto. Y se transmite también al tercer ciclo de poda. Esto lo vamos a estar extendiendo durante el transcurso de la charla. Y por supuesto este hecho de la pérdida del área foliar los tiene que poner a pensar en la roya. El mecanismo por el cual la roya reduce los rendimientos en el café es fundamentalmente causando pérdida de follaje de
las plantas de café, y eso tiende a coincidir con el periodo de llenado de los frutos. Las plantas se susceptibilizan durante la entrada a la cosecha. Ese es otro principio fisiológico fundamental que tenemos que relacionar con el IAF. La prioridad fisiológica efectivamente es alcanzar el IAF óptimo lo antes posible para capturar radiación y mantenerlo así por el mayor tiempo posible. Muy fácil de decir porque después de esto entran los estreses bióticos y abióticos que causan pérdida del área foliar. Los cultivos altamente productivos y las buenas prácticas agrícolas son aquellas que maximizan la cantidad de luz interceptada por el follaje sin excesiva inversión de biomasa en crecimiento vegetativo o en defensa, en detrimento del crecimiento reproductivo. Entonces, eso lo podemos ver gráficamente en un círculo que representa los recursos limitados. Todo en agricultura es limitado: la luz, el agua, los nutrientes. Y las plantas tienen que tomar decisiones. Tienen que distribuir estos recursos limitados entre 3 actividades fundamentales que compiten entre sí por esos recursos: el crecimiento vegetativo, el crecimiento reproductivo y las actividades de defensa, por ejemplo, contra la roya. Y los que son cafetaleros tienen una muestra práctica de lo que significa esta partición de asimilados en la vida real cuando pensamos en la bianualidad. Y noten que estas flechas en 2 direcciones quiere decir que si por alguna razón la planta le dedica muchísimos recursos al crecimiento reproductivo, a alguno de los otros ítems probablemente los 2 van a salir perjudicados: el crecimiento vegetativo o la defensa. Si la planta le asigna los recursos al crecimiento reproductivo, el desarrollo de los frutos, descuida el crecimiento vegetativo, eso lo sabemos en café, no ocurren a la misma intensidad simultáneamente, y se descuidan las defensas, las plantas se susceptibilizan. Eso quiere decir que la roya entra y hace fiesta, porque todo el metabolismo de la planta y la partición de los asimilados está dedicado a la formación de la cosecha. Los frutos se vuelven en el sumidero más importante en el funcionamiento de toda la planta, desplazando las actividades de defensa a un segundo plano. Estas actividades de defensa tienen un costo. Si por alguna razón entráramos en la discusión del efecto de los inductores de resistencia, noten lo que le sucede a la especie modelo Arabidopsis si producimos un individuo que activa su metabolismo de defensa permanentemente aunque no lo necesite. Supongamos que esto que estoy señalando con mi cursor es una plántula de café a la cual se le aplican inductores de resistencia para estar preparada para defenderse contra la roya, esté el inóculo presente o no. Entonces noten que la activación del metabolismo secundario, la activación del sistema inmunológico por parte de las plantas tiene un costo altísimo, que redunda en pérdida del crecimiento vegetativo y por supuesto incapacidad de completar incluso el ciclo reproductivo, porque las plantas no son capaces de llegar a la reproducción. El índice de área foliar óptimo también depende de la disponibilidad de luz. Entonces, en un ambiente como el que les estoy enseñando, en un invernadero de rosas con una densidad de plantas tan altísima, si hay deficiencias de radiación, la práctica agrícola que corresponde es disminuir la densidad de plantas de manera que la poca luz disponible pueda distribuirse mejor entre las hojas remanentes. Un ejemplo práctico de esto, con el que trabajamos en el pasado, es la palma aceitera en Costa Rica. Si ustedes hablan del IAF óptimo de la palma aceitera en el sureste asiático con altos niveles de radiación, es 7. O sea, ustedes podrían tener 7 metros cuadrados de hojas de palma cubriendo cada metro cuadrado de suelo. Pero en el Pacífico Sur de Costa Rica, donde las condiciones de radiación par son paupérrimas, ustedes solo pueden aspirar a tener 4 metros cuadrados de follaje por cada metro cuadrado de suelo, o la radiación no les alcanza para sostener más follaje. Entonces, en relación con el IAF óptimo no podemos dar una receta. Eso dependerá de las condiciones agroecológicas predominantes en cada zona productora. Esto es papaya. Les dije que íbamos a hablar de algunos cultivos con los que hemos hecho algunas cosas que no hemos logrado hacer en café. Pero noten que a semejanza del cultivo del café, aquí tenemos también setos muy discretos, separados entre sí y con plantas cultivadas a alta densidad.
Y noten cómo en papaya, donde hay variedades híbridos, el IAF se ajusta y el número de plantas por hectárea obviamente cambia dependiendo de la arquitectura vegetal. Entonces, si estamos trabajando con híbridos que son más grandes, tienen vigor híbrido, noten que el número de plantas por hectárea se reduce. Mientras que si estamos trabajando con variedades de papaya tradicionales, el número de plantas aumenta. Sabemos que cada planta de papaya tiene entre 7 y 10 metros cuadrados por planta, entonces haciendo una extensión a la hectárea encontramos que el IAF óptimo depende de las condiciones, puede andar entre 1.3 y 1.75. Las unidades están de más, metros cuadrados de hoja por metro cuadrado de suelo, lo cual se logra, como lo vemos aquí, a diferentes densidades y por supuesto produciendo diferentes rendimientos dependiendo en gran medida del genotipo con el que estemos trabajando y la densidad de siembra involucrada. Vean, y es que perder área foliar es un problema, porque sucede que la agricultura se trata de capturar radiación. Este experimento lo hicimos en papaya hace unos pocos años con un terciario y fue un experimento de defoliación controlada. Entonces mantuvimos la papaya con niveles reducidos de área foliar durante todo el experimento comparados con el control. Le quitamos el 25, 50 y 75% de las hojas. ¿Sí? Lo que causa un estrés hídrico, lo que causa un ataque de roya en una plantación de café. Y noten los resultados. Plantas control, plantas que habían sufrido la pérdida del 25% de su área foliar, 50 y 75 durante todo el experimento. Y noten los resultados. Las plantas que perdieron el 25% del follaje realmente no mostraron diferencias significativas con el control. Las plantas de papaya compensaron. En el 50% ya vemos consecuencias en la cantidad y la calidad del rendimiento y en el 75% sin duda alguna. Pero noten además que las plantas de papaya de este tratamiento fueron las más altas. Y si las plantas pensaran lo que estas papayas no piensan, pero si pensaran, estas papayas dijeron, estamos perdiendo follaje. ¿Cuál es la respuesta de las plantas a la pérdida de área foliar? Típicamente, reponerla, producir más en sacrificio del crecimiento reproductivo. Noten entonces que una planta monopódica con un solo tallo, como la papaya, la única forma de producir más follaje es produciendo más nudos, porque hay una hoja por nudo. Entonces la respuesta de la recuperación del área foliar resultó en elongación y en los tallos más altos al final del experimento. Noten cómo los frutos provenientes de papayas sometidas a 25% de defoliación comparado con el control durante todo el ciclo de vida, más bien fueron frutos más grandes y de mejor calidad comparado desde luego con C y con D, 50 y 75% de defoliación. Ahí sí, yo les puedo asegurar que estos frutos no maduraron normalmente. Y vean la razón por la cual las papayas que experimentaron pérdida del área foliar compensaron tanto. La papaya, como muchas plantas anuales, es capaz de subir la tasa fotosintética de las hojas remanentes. Noten los rombos rojos. Las plantas con 75% de defoliación mostraron las tasas fotosintéticas más altas, que de por sí son bárbaras en una planta de papaya. La compensación y el mantenimiento del rendimiento por parte de estas especies ante la pérdida del área foliar es posible porque las hojas remanentes suben su tasa fotosintética. En el café yo tengo dudas de que esto ocurra porque jamás las tasas fotosintéticas de café son comparables a 25 o los 30 que estamos obteniendo en papayas. El café difícilmente, a plena exposición solar y con todos los insumos agrícolas, difícilmente llega a 10 en las mejores horas del día para la fotosíntesis, que en el caso de café andan entre las 9 y las 10 de la mañana. Entonces esto es algo que tenemos todavía que ver en café, junto con los efectos sobre el crecimiento reproductivo, porque observen que en el caso de la papaya, la pérdida de área foliar causó masculinidad floral y carpelodia, deformaciones de los frutos. Volviendo al café, cultivado en setos en sistemas modernos, noten que tenemos métodos electrónicos, aparatos para poder medir in situ el índice de área foliar sin tener que destruirle la plantación a Mariano ni a nadie.
Este es Sergio Castro, que nos acompaña hoy desde Francia, con una de las opciones que tenemos en ecofisiología para medir IAF automáticamente. Este es un septómetro Acupar. También disponemos de analizadores de doseles producidos por la compañía Lycor en Estados Unidos, y noten cómo en todos los casos fundamentalmente se mide radiación que logró transmitirse hasta el suelo y radiación incidente por arriba de la plantación. Eso lo hacemos, en resumidas cuentas, con 2 sensores de luz. Aquí les muestro un detalle del tipo de lente que se utiliza para este tipo de mediciones. Obviamente son aparatos sumamente sofisticados que utilizan elaboraciones también muy complejas de la ley de Beer-Lambert que vimos al inicio para hacer cálculo del IAF basado en mediciones relativamente simples de radiación. Y noten que en el campo, entre los setos, aplicamos un protocolo de muestreo respecto a la introducción de estos lentes dentro de los setos para medir radiación y la forma en que el sensor tiene que ser colocado. En algún momento, cuando hagamos con Mariano un día de campo demostrativo y les demostremos IAF in vivo, pues probablemente también estaremos haciendo demostración del uso de los instrumentos. Entonces, ¿por qué queremos medir el IAF de los campos? En el cultivo de café, específicamente, se ha demostrado que esta variable controla la productividad, la evapotranspiración, en lo cual intervine yo hace muchos años en Hawái, ya en el 94, la susceptibilidad a las enfermedades foliares, específicamente la roya, y la erosión del suelo, desde luego, ¿verdad? Además, sabemos que el IAF está relacionado con la prestación de otros servicios ecológicos que pueden ser brindados por los cafetales. El IAF en caficultura tiene varios bemoles. Fluctúa anualmente el índice de área foliar de los cafetales debido a que hay estacionalidad en los factores climáticos, estación lluviosa y seca. Las plantas tienden a defoliarse naturalmente durante la estación seca ante los eventos de estrés. Hay un ciclo fenológico típico de las plantas perennes que involucra eventos de producción de follaje y eventos de abscisión de hojas. Las hojas de café tienen el potencial de vivir 2 años. Así que no matter what, no importa qué hagamos, a los 2 años las hojas se tienen que caer y necesitamos asegurarnos de que van a ser reemplazadas por una nueva camada de hojas saludables. Prácticas agronómicas, desde luego, como las podas o las cosechas, se traen el índice de área foliar abajo y dependiendo de qué tan radical es la poda, el IAF de un campo puede venirse a 0. Y eso implica que el campo tiene que volver a desarrollar toda su estructura fotosintética para recuperar la capacidad de producir asimilados y cosechas. Cambia, se reduce debido a enfermedades y a herbivoría, pérdida del área foliar. Además, varía según el sistema de producción, si tenemos setos continuos, si tenemos setos muy separados, si tenemos un sistema agroforestal, de lo cual habrá que hablar en algún momento, porque los árboles de un sistema agroforestal obviamente le van a aportar una enorme cantidad de área foliar al sistema agrícola. Conocer el IAF de los campos es útil para modelar, además, la interceptación de luz, la productividad fotosintética e incluso predecir el potencial de cosecha. Tiene muchas aplicaciones prácticas que mencionaremos en unas cuantas diapositivas, entre las que se destacan la dosificación precisa de aplicaciones foliares y desde luego el cálculo de los requerimientos de riego. En un seminario que Sergio dio hace unos meses, cuando estaba en Costa Rica, encontró este artículo clásico y antiquísimo, escrito a máquina, sobre el papel de la roya en el cafeto, pero es en realidad el primer reporte que yo conozco del papel del índice de área foliar en relación con el rendimiento del café. Y vean que en este caso se habla cafetales muy antiguos, sistemas de producción antiguos, desde luego se habla de que valores entre 7 y 9 aproximadamente conducen al máximo rendimiento de café por hectárea. Entonces vean que al decir valores entre 7 y 9 estamos hablando de que cada metro cuadrado de suelo, en teoría, debería estar cubierto por 7 a 9 metros cuadrados de hojas. Pero esto probablemente en los sistemas modernos al menos ocurre de manera irregular porque los doseles no son continuos.
Desde luego, otra aplicación, aparte de relacionarlo con el rendimiento, es el cálculo de los requerimientos de irrigación, como lo hice yo en Hawái hace muchos años. En Doca ya regamos café para controlar el momento de la antesis, de la apertura de las flores y poder planificar mucho mejor la dinámica de la apertura de las flores en los campos y desde luego la rotación de los trabajadores agrícolas que recogen las cosechas. Como lo vemos en esta figura, este resultado resume lo que hicimos Mainzer y yo en el 94 en Hawái, con datos nuevos obtenidos más recientemente por fisiólogos brasileños. Y noten que efectivamente esto, afortunadamente, lo tenemos ya para café. Conforme aumenta el índice de área foliar de las plantaciones, desde 0 hasta 8, el KC tiende a aumentar. Alcanza valores cercanos a 1, a 1.2, alrededor de IAF de 4 y 5, y luego parece que muestra un ligero decrecimiento, que en realidad podríamos interpretarlo como un plató, como un cielo raso, entre los valores más altos de 4, 6 y 8, que es lo que hemos visto al menos en la Gilda, que son los valores más altos de IAF que podemos alcanzar en los campos. Entonces vean que esto ya es una variable cuantitativa de enorme trascendencia. Ya no tenemos que tirarle agua a los campos, podemos regar científicamente, pero necesitamos validar la utilidad de estos KCs en condiciones locales, porque como lo acabo de decir, una parte fue determinada en Hawái y otra parte fue determinada en Brasil. Para mí es un gusto anunciar que en la Hacienda La Gilda tenemos instaladas 2 torres micrometeorológicas de Eddy-covariance que, entre otros outputs, nos van a producir los valores reales de evapotranspiración y seremos capaces de darle escasez en el futuro cercano. El IAF tenemos que cerciorarnos y verificar el desempeño de los instrumentos electrónicos haciendo mediciones directas por defoliación. Entonces tomamos segmentos de los setos consistentes en 3 plantas seguidas, se defolian completamente y las pesamos. Así queda un segmento del seto una vez que ha sido defoliado completamente para la estimación cuantitativa del IAF. Y veamos lo que sucede cuando hacemos esto a nivel de campo en una serie consecutiva. Aquí está Sergio a la izquierda entrenando a los trabajadores de la Gilda a estimar el IAF de manera visual. Les voy a adelantar esto. Los 2 instrumentos que probamos no les fue muy bien prediciendo el índice de área foliar de las plantaciones cuando lo comparamos contra los valores reales. En gran medida, noten, este es un sistema muy difícil porque está muy lejos de ser un dosel continuo. Es un dosel formado por setos discretos. Entonces hay gran predominancia de sitios donde la radiación literalmente no es interceptada por las plantas de café. Entonces estamos empujando los sensores realmente a los límites de su capacidad para medir el IAF en estos sistemas. Hemos encontrado que el entrenamiento de los trabajadores, reforzado frecuentemente, es probablemente el mejor mecanismo para estimar el IAF en las plantaciones de manera periódica, de manera que obtengamos información sobre los cambios fenológicos ocurridos a lo largo de ciclos climáticos anuales, ¿verdad? Pues abajo tienen ustedes información sobre los campos. Yo voy a hacer más bien un viaje rápido por diferentes IAFs para que ustedes puedan observar casi que en time-lapse cómo progresa el IAF luego de que se ha sembrado un campo, donde observen que el IAF es bajísimo. Estamos diciendo que cada metro cuadrado de suelo apenas estará cubierto por 0.1 metro cuadrado de follaje. O sea, en estados tempranos desde el establecimiento de una plantación cafetalera, en toda la radiación se pierde literalmente. Entonces están que se caen los cultivos intercalados, o mínimo tener coberturas vivas aprovechando esta radiación y protegiendo el suelo de la erosión y alimentando a través de exudados radicales a todos los microbios que requieren comida en el suelo. Avancemos. Este es un IAF de 1, un IAF de 1.5. Observen cómo los setos se van formando, las plantas van acercándose entre comillas unas a otras debido al crecimiento de las bandolas. Un IAF de 1.2 en un campo de 1 año de edad.
un campo de 2.5 de 2 años de edad, un campo de IAF3 de 3 años de edad, que aún no han sido podados, pero noten que aquí ya claramente se nota la forma discreta en que el IAF está distribuido en la plantación. Entonces, a la hora de hacer nosotros los muestreos con instrumentos electrónicos, obviamente tenemos que considerar que hay dos situaciones. Una en la que predomina el follaje de las plantas de café y otras en las que no hay nada. Por eso yo digo que el IAF es mejor expresarlo en términos de kilómetros cuadrados de hojas dividido por 10.000 metros cuadrados de superficie, porque realmente hay que incluir incluso la parte de la plantación que no está siendo cubierta por las hojas del café. IAF igual a 3 un poquito más de cerca, IAF igual a 4, IAF 4.5, IAF 5, que noten que ya difícilmente podemos ver la superficie del suelo, ya casi que el dosel cerró, pero este es un sistema de siembra tradicional. Un IAF de 6, todavía un sistema de siembra tradicional. Noten que las plantas básicamente están en contacto unas con otras, se vuelve muy difícil incluso circular entre las eras de café. Y por supuesto, tenemos aplicaciones del índice de área foliar en aspectos de las aspersiones foliares, que en el café son fundamentales, no solamente para controlar la roya, sino también para suplir las necesidades nutricionales de este cultivo. Y les recuerdo esta noticia de nuevo con la tragedia que esto significó hace varios años y que la sigue significando, y que es fundamentalmente una expresión de la pérdida de área foliar por parte de las plantas de café. Y es que quiero recordarles, y esto es muy importante, que el rendimiento del café depende de la fotosíntesis actual. Tiene muy pocas reservas. Eso quiere decir que el rendimiento depende de cuántas hojas hay presentes en la plantación durante el desarrollo de la cosecha. Y en realidad el punto en el que tenemos el IAF óptimo, la mayor cantidad de follaje en una plantación, es al final de la estación lluviosa. Ahora, cuando los frutos también están cuajando. Entonces necesitamos conservar esta área foliar que ha sido producida a lo largo de toda la estación lluviosa. Necesitamos conservarla durante la estación seca para que siga sustentando el desarrollo de los frutos. Y si fuera posible, por ejemplo con riego, deberíamos sustentar el desarrollo continuo, la elongación de las bandolas, de manera que se sigan produciendo nudos, porque recuerden que en café el rendimiento está determinado por el número de nudos producidos en cada bandola durante un ciclo de crecimiento. ¿Por qué es tan mala la efectividad de las aplicaciones foliares? Por varias razones, pero una muy importante es que es grandemente afectado por las condiciones ambientales, particularmente la velocidad del viento, la temperatura y la humedad relativa del aire, ¿verdad? Y las respuestas no son permanentes, entonces es muy importante asegurarnos de que las aplicaciones son efectivas, no solamente de fungicidas para controlar la roya, sino de microelementos que sabemos que el café es incapaz de obtener completamente toda la dosis que necesita a partir del suelo. Entonces hay que brindarle cierta proporción a través del follaje, y para eso es imprescindible aplicaciones foliares que deberían ser dosificadas en función del índice de área foliar de los campos. Aquí les voy a enseñar dos videos rápidamente, donde Mariano ya estamos haciendo esto también, probando diferentes equipos. Vean. Por ejemplo, las bombas de espalda tradicionales. O podemos recurrir a maquinaria más típica de plantaciones mecanizadas, pero noten el desorden que le hace a las hojas. En realidad, cuando la máquina pasa, esto es un caos a nivel de cobertura. Y necesitamos asegurarnos de que todas las hojas son cubiertas y de que las superficies están siendo cubiertas de manera efectiva. Con este papelito hidrosensible les muestro los avances que estamos realizando donde Mariano, haciendo mediciones de la efectividad de las aspersiones a diferentes niveles en el dosel, parte alta, parte media, parte baja, parte exterior de la bandola, parte interior de la bandola. Y concluyendo, les recuerdo además este nuevo
tipo de sensores que también estamos introduciendo en el campo y que está en la agricultura para quedarse. Llegaron los sensores remotos. Y dentro de pocas semanas también vamos a empezar a comparar los valores de IAF que obtenemos por defoliación de manera directa en los campos de Mariano contra las mediciones de IAF que obtenemos con volando drones encima de las plantaciones, que como les dije ya se está haciendo. Es cuestión de tiempo para que produzcamos recomendaciones prácticas para ustedes. Entre otras, aprendan sobre y adopten las nuevas tecnologías disponibles, eso sí, basadas en fundamentos fisiológicos. ¿Qué significa el IAF? ¿Dónde está el IAF óptimo de cada región? ¿Cómo lo puede utilizar inmediatamente para la operación de las plantaciones? Obtenga el IAF de sus campos de manera directa, por defoliaciones naturales, en forma periódica o por el uso de instrumentos, analizadores de doseles, sensores remotos. Use el IAF para afinar el manejo agronómico de sus campos y aplique sus insumos agrícolas, fertilizantes, fungicidas, nutrientes foliares con mayor eficiencia y precisión si consideran el valor de IAF. No es lo mismo un IAF de 2 que un IAF de 6 en términos de necesidades de aplicación. En unos casos ustedes estarán o corren el riesgo de subdosificar, en otros casos de sobredosificar si aplica un solo volumen estándar a toda la plantación. Y entrene a sus operarios, repitiendo los procedimientos periódicamente para desarrollar y reforzar la habilidad para la estimación visual del índice de área foliar. Muchas gracias y quedamos a las órdenes de ustedes para cuando tengan consultas sobre esto y cualquier otro tema en café. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Antes de algunas consultas que tengo por acá, Sergio, si quiere complementar algo de su experiencia con las diferentes actividades que tuvimos en diferentes lotes en Finca La Hilda. Sí, señor. Muchas gracias, don Marco. Muchas gracias, don Mariano. Pues creo que don Marco fue bastante completo y abarcó la mayoría de temas, abarcó todos los temas. Sobre mi experiencia en la parte de la evaluación visual, la buscamos sobre todo como una forma de obtener algo más rápido, más fácil, más en campo, más práctico, de conocer estos valores del IAF y poder aplicarlos para decisiones, digamos, técnicas de manejo. Un pequeño resumen de lo que hicimos en la tesis fue tomar 5 trabajadores de la Hilda y hicimos lo que llamamos ciclos de estimación del IAF. Entonces, 5 meses, cada mes era un ciclo, y en cada ciclo lo que hacíamos era que defoliábamos un grupo de plantas, pero antes de defoliarlas, les pedíamos a los trabajadores que determinaran visualmente. Luego de defoliarlas, sabíamos el valor real y le dábamos retroalimentación. Al principio los trabajadores no eran tan buenos estimando. Para conocer el valor de estimación de qué tan buenos eran, usábamos el coeficiente de regresión lineal, o R cuadrado, que va de menos 1 a 1, o en este caso iba de 0 a 1. Los trabajadores en el primer ciclo obtuvieron entre 0,5 y 0,7, pero a través de los ciclos fueron mejorando hasta que el mejor trabajador obtenía una precisión de hasta 0,87, que ya es mucho mejor que el mejor valor obtenido por los instrumentos. Así que es como una pequeña muestra de, aunque fuera un método visual, digamos, le hacía muy buena competencia a los métodos más técnicos, más científicos, digamos, más tecnológicos de los aparatos de medición, y sobre todo por las dificultades y las particularidades del dosel de café, que no es homogéneo. Le hago la consulta, ¿cuáles son los principales retos o principales obstáculos que tenemos con el uso de instrumentos en campo? El primero para mí tiene que ver con el precio de los instrumentos, ¿cierto? Y la facilidad de utilización. Me parece, si don Marco no me corrige, el septómetro, el primer instrumento que vimos, anda por ahí de los $2,000, mientras que el Lycor, ni les digo, que no me acuerdo, pero creo que por lo menos anda por ahí de 10,000. Entonces, pensar en que cada productor que quiere aplicar esas medidas tenga un instrumento me parece un poco complicado. Segundo, se ocupa personal un poco técnico y calificado para utilizarlo, ¿cierto? Se ocupa que conozca los conceptos de IAF, que los interiorice,
Ojalá que se lea el manual de los instrumentos para saber qué hacer y qué no. Además hay muchas variables climáticas que pueden afectar, digamos, sobre todo el EDI, el del ICOR. Si el clima está muy soleado o muy oscuro, no sirve. Tiene que ser un día, para una mejor evaluación, un día con condiciones de nubladas homogéneas a través del cielo, que no haya lo que se llama en inglés sunflex o picos de luz que puedan desviar estas mediciones. Y por último, algo que complicó mucho y que a mí me dio muchos problemas, tiene que ver con el método de muestreo, porque como vieron y como habló Marco, tienen que ver los dos aparatos con captar la luz por encima del dosel y por debajo. Pero ahí viene la pregunta, ¿cuántos puntos tomo? ¿Cuál es la distribución de los puntos? ¿En qué momento del día? Y según cómo lo hagas, puede cambiar muchísimo las condiciones. Y por último, sobre todo en lotes que son heterogéneos, como el que vimos en una foto ahí, donde veían hileras podadas un año, hileras podadas otro año, hileras podadas otro año. Eso genera mucha heterogeneidad que al final es muy difícil de captar con el instrumento por el método de captura de luz, pero que sí se puede captar un poco mejor a través de la estimación visual. Ya de por sí la arquitectura de la planta café es todo un reto, ¿verdad? Por los multiestratos que tiene, los ángulos de hojas. Estuvimos conversando también, Sergio, al final de su investigación acá en la Hilda y también retomando un poco de experiencia con otros cultivos de el uso de drones o de imágenes para acercarnos a un cálculo de inmediato, descartando lo que son los mediciones directas o de instrumentos caros y difícil pues aplicación. ¿Qué tan cerca ve el uso de estos instrumentos para el cálculo de IAFs? No estoy pensando pensamos en una finca en diferentes lotes, pero en regiones enteras, eso pues también tendría prácticas muy útiles. Sí, yo creo que, como decía Marco, es inevitable y hacia eso va la agricultura en muchos sentidos. Sin embargo, yo creo que hay que ver finca por finca y sobre todo pensando en la realidad cafetalera en Costa Rica, donde el tamaño promedio de finca, si no me equivoco, anda por ahí de 3, 4 hectáreas. Entonces no todos los cafetaleros pueden tal vez acceder a ese servicio. Siempre hay gente que puede vender ese servicio y sería una forma muy accesible de tenerlo. Además que no solo si se logra conseguir un dron y que evalúe el campo, no solo se puede saber el IAF, sino cosas importantísimas como el grado de estrés en las plantas, ¿verdad? Y monitorear la roya en tiempo real con drones sería para mí algo que tiene que ocurrir en el café bien pronto. Así como el potencial hídrico y lo que hablábamos antes de la posibilidad de antesis o de un riego que genere la antesis a través de conocer el potencial hídrico. Entonces, la aplicación es enorme y no solo se limita al IAF. Por otro lado, el café también tiene la particularidad en Costa Rica de dos limitaciones muy grandes para el uso de drones. No estamos en los campos de Iowa en Estados Unidos, que son todos homogéneos y planos, sino que uno, el tema de la pendiente puede afectar muchísimo a esas mediciones con drones, y dos, pues los árboles, ¿cierto? Si es un sistema agroforestal, depende de qué tan densos estén los árboles, puede costar mucho tener una buena medición. Así que según el caso, según la finca, según la intención, ya sea el método de drones o el método visual, se puede adaptar. Bien. Pues bien, gracias Sergio. Profesor, ya para finalizar, en el caso del café, el pasado 21 de marzo inicia la primavera y muy pocos agricultores lo saben y mucho menos los caficultores conocen de esta realidad. En Costa Rica tenemos la gran ventaja de que un mes después de que inicia la primavera, inician las lluvias. Entonces coinciden dos eventos: la ampliación de los días, de las horas luz, aunque sean minutos, pero la planta se da cuenta, y la época lluviosa. Entonces es una explosión de IAF. Entonces nosotros podamos hace un mes o 2 meses y dejar de ir a la finca un mes y tenés otra planta, ¿verdad?
Luego, luego viene otoño, que es el 21 de septiembre, y coincide pues también con algo que no nos beneficia mucho, que es el verano o la época seca y la cosecha. Entonces es lo que hemos coincidido con un término que es un otoño inducido, ¿verdad? Porque ya de por sí la planta va a hacer ese trade-off, va a comenzar a preocuparse por otras cosas, la disponibilidad de la luz no es la misma, y, y ya pronto viene la floración. Entonces la pérdida de hojas de 4 o 5 cosechas en 2, 3 meses, y el golpe de viento de los alisios del norte, más una época seca, ausencia de lluvias durante 100 días. Entonces el juego del IAF es muy dinámico, aunque no creamos, es súper dinámico y súper importante. Con su experiencia, no solo con otros cultivos, sino con todo esto que estamos haciendo, podríamos estar haciendo defoliaciones cada 2 meses como algunos caficultores que conocemos, ¿verdad? Pero para una aplicación práctica para caficultores, ¿cuál sería la mejor época para estimar el IAF anual, o por lo menos 2 veces al año, para darnos cuenta o una de dos, o para programar nuestra productividad, que al final de cuentas todo el finquero eso es lo que anda buscando, productividad, para ver cómo lo ligamos con productividad, o los que vamos más allá, pensando en la floración, o sea, 6 meses antes pensando en cómo me va a ir en la floración, que es un éxito tener la cantidad de hojas, va relacionado mucho con el porcentaje de cuaje que vamos a obtener en floración. Efectivamente, y Mariano, nos hemos dado cuenta de las consecuencias en su propia finca de perder el área foliar a través de estas defoliaciones completas, cuando hemos querido determinar el IAF directamente. Y en todos esos casos vimos que los frutos no sufrieron abscisión, se quedaron pegados a las bandolas, pero obviamente no se desarrollaron. Y básicamente vimos que se momificaron pegados a las bandolas. Entonces eso yo creo que refuerza algo que mencioné durante la charla, que el rendimiento del café depende de la fotosíntesis actual. O sea, las hojas asociadas a cada nudo, asociadas al número de frutos que se desarrollan en cada nudo. Esa es una unidad fuente sumidero. La respuesta a su pregunta es, ¿cuándo tenemos las bandolas en su máxima expresión de elongación y con el mayor área foliar? Eso es al final del periodo lluvioso. Exactamente, que además sabemos, no porque lo digamos nosotros, sino porque así consta en la literatura, que la planta de café es fotoperiódica, o sea, responde a la longitud del día, particularmente en aspectos reproductivos, o sea, la inducción floral, que no es lo mismo que la apertura de las flores, que esa ocurre la apertura de las flores ocurre después de un periodo de sequía, seguido por lluvia o por riego. Pero el fotoperiodo controla la diferenciación de los botones florales. Esa es fotoperiódica y ocurre con los días cortos. Y además la planta es hidroperiódica. Eso quiere decir que ajusta su metabolismo y su crecimiento a las condiciones de lluvia, básicamente humedad, que en el trópico está controlado por la duración de las estaciones, la alternancia de la estación seca y lluviosa. Entonces el punto en que tenemos mayor follaje es al final de la estación lluviosa. Ese es el capital con el que vamos a contar para desarrollar los frutos. Y recuerden lo que decía una de las primeras oraciones. El objetivo fundamental es lograr el IAF óptimo lo antes posible y mantenerlo así hasta la cosecha. Lo cual es lo más difícil de hacer, ¿verdad? Porque, como dijimos, además, cuando la planta entra en periodo reproductivo, se susceptibiliza, debido a que las actividades de defensa pierden importancia desde el punto de vista metabólico. Entonces la planta produce menos metabolitos secundarios, la roya puede atacar obviamente a una planta susceptibilizada y obtenemos, cuando menos lo necesitamos, pérdida de área foliar que resultan fatales porque estamos perdiendo la superficie que hace la fotosíntesis actual. Muy bien. Y ya por último, y también para conocer la opinión de Sergio, y ya que él, bueno, está
pues en el centro de Europa, con las... y al tema que voy es al uso de agroquímicos. Está pues está en un epicentro de agricultura a escala europea, con sus restricciones de uso de agroquímicos. ¿Qué tan peligroso? Y hablando de fungicidas principalmente, o insecticidas, bueno, ya no se utiliza, bueno, por lo menos gran parte del caficultor ya el uso de insecticidas es menos, pero en el tema de fungicidas para el control de rollas y alguna otra enfermedad de hongos, ¿qué tan nocivo, qué tan peligroso es? Vamos a ver, ¿qué tan peligroso es ignorar los niveles de IAF de una plantación antes de calcular una dosificación en una hectárea? Sergio. Sí, es una pregunta súper atinada y súper compleja. Definitivamente, bueno, haciendo referencia a mi posición ahorita, sí, efectivamente, como ustedes todos saben, en Europa cada vez más todo se apunta a reducir el uso de pesticidas en la mayor medida posible. De hecho, en Francia tiene el objetivo muy serio de reducir el 50% el uso de pesticidas de aquí al 2025. Y hasta ahora van cumpliendo con los indicadores, solo para tener una idea. Más allá de eso, investigando sobre esto del IAF, lo más interesante es que la mayoría de fungicidas, sus pruebas de efectividad en hoja, cuando toman una hoja, la ponen en un disco Petri y evalúan qué tan efectivo es el fungicida contra el hongo en el sistema biológico que es la planta, siempre evalúan en términos de concentración de microgramos de ingrediente activo por centímetro cuadrado de hoja. Entonces, así es como se conoce si sirve o no el fungicida a nivel de hoja. Cuando pasamos a nivel de una finca de café, como dijo don Marco antes, podemos tener cafés con IAFs de 1 o de 7. Es decir, hay un rango de, digamos, de 1 a 7. Se puede tener 7 veces más hojas en un cafetal maduro que en un cafetal recién sembrado. Entonces, evidentemente, una sola dosis de decir, bueno, aplique de 1 a 2 kilos por hectárea o de 1 a 2 litros por hectárea de este fungicida, evidentemente va a haber muchísima distorsión, muchísimo distanciamiento con respecto a esa dosis inicial que se planteó a nivel de laboratorio. Pues sí, a eso es lo que vamos, a una agricultura pues realmente sostenible, no la sostenibilidad fancy, sino una sostenibilidad de verdad. Pues ya finalizando, Sergio, agradeciéndole, mandándole un gran saludo, que siga allá pues yéndole súper bien y esperando pues que siga cosechando éxitos. Y el profesor Marco, igual agradeciéndole por la charla, por la información, por su apertura y por su colaboración al sector productivo, y ojalá que por medio de este canal ya logremos ampliar el alcance no solo de la caficultura costarricense, sino ya irnos a Centroamérica, Colombia, Perú, que Costa Rica ya de por sí en cierta parte es punta de lanza en tecnología, y también ayudarle y ver cómo la empresa privada pues se une como de la mejor manera con la academia y la Universidad de Costa Rica principalmente. Sí, y de parte de la Universidad de Costa Rica obviamente estamos a la orden. Yo solo fui el primero, pero en este foro van a desfilar muchos compañeros más y ahora de otras unidades como física, que nos está aportando muchísimo en la rama de la agrometeorología, y como tendrán en charlas siguientes las profesoras de biosistemas, la antigua ingeniería agrícola, que también les harán un desglose de los posibles aportes que pueden hacer no solo a la caficultura, que es en lo que estamos hoy, pero a la agricultura nacional, y ellos traerán para ustedes ciertos enfoques que tal vez en la agronomía tradicional no son tan fáciles de abordar, especialmente sensores remotos, algoritmos, tratamiento matemático de los problemas agrícolas, ¿verdad? Lo que somos buenos los agrónomos. Entonces estoy seguro que las charlas siguientes también les demostrará el potencial de la Universidad de Costa Rica para sumarse a los esfuerzos del sector productivo, especialmente después de esta crisis que tiene que resultar en mayor trabajo por parte de todos.
Así es. Ujú. Muchísimas Muy bien, gracias. muchas gracias. Hasta luego, Sergio. Gracias a ustedes, Au que estén revoir. muy bien. Gracias por invitarme. Chao. Mes amis. Hasta luego. Gracias.